Bueno, vamos a arrancar puntualmente con lo que es la explicación de estas dos líneas. Bueno, puntualmente es línea para río y para lago o dique, línea de bagre. Son muy sencillas, pero puntualmente lo que es la diferencia entre una y otra es bastante grande. Esta línea puntualmente que ven acá es una línea de río, básicamente la que se usa normalmente en todo Tucumán. Es una línea bastante simple. Este es la tanza o el nylon. Bien, tiene un esmerillón. Bueno, ahí el nudo ya seguramente habrán visto o no el video de los nudos. Si no, acá en la descripción van a tener toda la lista de reproducción para que puedan ver el nudo y los diferentes tipos de nudos que hay. Va un plomo, eso va a depender puntualmente de la correntada del río. Generalmente cuando hay mucha correntada se suele poner un plomo pesado. ¿Por qué? Porque el bagre es un pez que va en el fondo del río, ¿sí? Va abajo. Entonces eso va a hacer necesario un plomo pesado, que baje. Ahora, si no hay mucha correntada, un plomo suficiente que haga que la línea baje hasta el fondo del río es suficiente, ¿sí? Bueno, puntualmente por lo que explicamos esto de que el bagre es un pez de fondo. Una vez que uno tenga, digamos, el esmerillón, esto es sumamente necesario para evitar que cuando uno va recogiendo se vaya haciendo un nudo a la tanza, se vaya envolviendo, y eso va a hacer que toda la tanza se enriede cuando se suelte, digamos, se afloje. Es muy importante el esmerillón o quita vueltas, como le llaman también en algún otro lugar. Y la brazolada o el chicote, que le llamamos nosotros acá en Tucumán, puntualmente tiene que ser también de tanza, ¿sí? Nosotros, bueno, yo puntualmente no uso un chicote de acero para bagre porque la verdad que no es necesario por el hecho de que el bagre no tiene dientes que pueda llegar a cortar, es una especie de lija lo que tiene el bagre en la boca, así que no es necesario, a menos que haya mucha palometa, bogas en la zona y bueno, produzca que el constante pique de estos dos peces te corte la tanza. Sería en su defecto necesario hay un cable de acero, pero puntualmente yo lo uso de esa forma. El largo de este chicote o brazolada o bajo es de 20 centímetros como mucho, puntualmente por el motivo que explicaba en un principio, debido a que el bagre, como es un pez de fondo que va en la parte de abajo del río, es necesario evitar que la carnada suba mucho. Bien, porque la carnada si sube mucho por la correntada, por ejemplo, le ponemos un plomo pesado y un chicote largo de 40-50 centímetros, lo que va a hacer la carnada es esto en el río, y el bagre como está abajo es muy probable que no lo llegue a ver. Recuerden que el bagre se va orientando o acercando la carnada o la consigue la carnada encontrar, digamos, con los bigotes, ¿sí? Entonces si está arriba y el bagre va por abajo y no llega a tocar los bigotes la carnada, es muy probable que no lo encuentre. Por eso es necesario que tenga un chicote corto, de esa manera el plomo mantiene la línea abajo, ¿sí? No deja que suba más de esto, y el bagre va a andar cerca y lo va a tocar y bueno, obviamente se va a enganchar. Por eso puntualmente la línea para bagre que yo uso en el río puntualmente tiene que ser corto, 20 centímetros como mucho. Bien, y un plomo dentro de todo que mantenga la línea lo más bajo posible. Eso sería puntualmente la línea para bagre en un río. Bien, ahora puntualmente lo que es la línea para bagre en un lago o dique varía muchísimo. ¿Por qué? Generalmente lo que es un lago o dique tiene la cualidad o la característica de que el fondo generalmente suele ser un barro o alguna especie de bueno, capas y capas y capas de materiales en descomposición. Entonces eso hace que la parte de abajo de un lago o dique suele ser un lugar donde el plomo generalmente se entierra. Vamos a llamarle barro podrido, por ponerle algún nombre. Entonces, si uno pone un plomo pesado, generalmente yo uso plomo pesado para tirar de orilla, que es la pesca que suelo hacer. Si uno pone un plomo pesado acá abajo, por ejemplo, o acá, vamos a suponer, si yo pongo un plomo pesado acá, tiro de orilla lejos, porque generalmente el bicho grande suele estar en el medio, y tiro lejos y pongo un chicote corto de 20 centímetros, lo que va a hacer ese plomo pesado es hundirme la carnada hacia abajo. Como tiene un chicote corto, la va a hundir. Digamos, el plomo se va a empezar a enterrar en el barro porque el hecho de que venga cayendo sobre el agua, en el golpe el plomo se va a hundir.
Eso va a hacer que al hundirse el plomo me va a hundir también la carnada en ese barro. Bien, por eso es primordial que en un lago o dique o lugar donde haya agua estancada no se use una brazolada corta, un chicote corto, para pescar bagre. Sí, una larga podría ser una alternativa. En vez de ponerle un chicote de 20 centímetros, vamos a poner uno de 50, 60. También sería otra alternativa para pesca en dique. Puntualmente yo planteo estas dos alternativas para que puedan tener dos opciones. Acá por ejemplo es bastante simple también la línea, una tanza, un esmerillón, otro chicote de tanza acá abajo y al último el plomo. Bueno, eso es a elección del el pescador, si le quiere poner uno de 40, 30, 50, 60 gramos, eso va a elección, para poder tirar mucho más largo. Acá yo puse la alternativa de un rotor o lo que también se le puede llamar un paternoster, que se usa también para el pejerrey, y es básicamente un alambre, por decirlo de alguna forma, que se le pone una perlita de cada lado y se le hace un nudo fijo, puntualmente no un nudo corredizo, se le hace un nudo fijo para que ese rotor quede fijo a esa altura, bien. Y después en la punta del rotor le ponemos también un pedazo de tanza y un anzuelo que llevaría la carnada justamente. ¿Por qué este tipo de línea? Debido a que si uno tira de a orilla, lejos, ¿sí? Lo que va a hacer este plomo puntualmente es hundirse en ese barro, ¿bien? Y no me va a arrastrar la línea, el anzuelo puntualmente, hacia ese barro. Quedaría el anzuelo mucho más arriba, digamos, en la superficie. Por eso es importante de que esta línea, digamos, este pedazo de tanza con el plomo sea largo, vamos a suponer unos 40 o 50 centímetros, y cerca del esmerillón lo ideal sería poner el rotor o paternoster con un pedacito de tanza también importante para evitar y darle mayor posibilidad de que la línea quede lo más arriba posible. Por si hay medio metro o un metro de ese barro podrido, lo ideal sería darle mucha más distancia entre estas dos líneas, entre estas dos tanzas. Esa puntualmente sería la diferencia entre una línea de río para pescar bagre y una línea de lago o dique para pescar bagre, ¿sí? Bastante simple, bastante comunes. Los anzuelos básicamente que se usan para bagres son número 4 o número 5, eso depende del lugar. Hay lugares donde hay bagres chicos, entonces bajaríamos un número de anzuelo, vamos a usar 2 o 3, por ejemplo. Y generalmente yo uso pata larga, ¿por qué? Porque el pata larga te permite ponerle mucha más carnada. Recuerden que el bagre es un pez rastrero, por decirlo de alguna forma, que va por el fondo comiendo todo lo que encuentre. Entonces, mientras más carnada tenga el anzuelo, mayor va a ser la posibilidad de tener un pique. Y recuerden que el bagre, una vez que come, traga todo, así que no hay ningún problema en ese sentido. Lo ideal es un pata larga, yo puntualmente lo uso así, para que se pueda poner un poquito más de carnada. Bueno, esa es la diferencia puntual para mí, de esa forma la utilizo yo en líneas de río y líneas de lago dique para pescar bagre. Espero que les sirva y quédense que más adelante tenemos otros videos más con respecto a otro tipo de líneas. Nos vemos.